Central y que mostró la realidad de las abultadas pensiones de Gendarmería, donde se conversó, por ejemplo, en forma exclusiva con Miriam Olate. Además, se reveló también la precariedad de las condiciones en que trabajan los funcionarios penales. Estamos con el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, Joe González. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias a usted. Bienvenido. Son varios los elementos que se abordaron ahí en el reportaje. Me gustaría partir primero por lo que vimos con quienes son la cara, el rostro de estas jubilaciones millonarias, incluso por sobre el tope establecido por Contraloría, que es 1,5 millones, 60 UF. ¿Cuál es la impresión que usted queda respecto a las explicaciones que dan aquellas personas que fueron a ser interrogadas? Bueno, nosotros pudimos ver que no hay una explicación concisa, creíble respecto a por qué se llega a estos nombramientos. Muy bien lo dice el subdirector Freddy Larenas cuando muestran su intervención en la comisión investigadora, de que efectivamente había una sillita musical en la cual se establecía para poder lograr, digamos, estos cargos que en alguna medida permiten, ¿cierto?, abultar la pensión con las asignaciones críticas. Es muy extraño con una institución de estas características, cargos tan relevantes como la subdirección operativa se hayan utilizado para estar un par de meses, ¿cierto? Y no de una continuidad, digamos, para ejecutar acciones concretas para ir solucionando los problemas históricos de la institución. Sillita musical en el sentido de que hay personas que están en un cargo de manera temporal con un sueldo bastante alto y al final eso también se utiliza como referencia para luego establecer la jubilación, que es distinto al sistema de jubilación que tiene el común de los chilenos. Claro, porque DIPRECA establece, ¿cierto?, y la ley que regula las pensiones de Gendarmería y el cálculo establece con la última renta sin considerar otros aspectos. Entonces ahí efectivamente hubo también, digamos, una concertación, por así decirlo, para ir abultando las pensiones, para ir abultando los sueldos con el objetivo, ¿cierto?, digamos, de tener estas pensiones que todos hemos conocido, que son realmente un insulto para lo que vive el chileno común y corriente, incluso los propios funcionarios de Gendarmería, que sí arriesgan su vida, que siguen las precariedades y que no son aquellos que están en la Dirección Nacional, en la cúpula, sino los que están viviendo lo malo de la cárcel, lo oscuro de la cárcel, lo que no se ve y que día a día perjudica a tantos funcionarios que ven que no son escuchados, que no son atendidos y que gente que debería haberlos defendido, haber luchado por ellos, haber mejorado sus condiciones, más que nada se aprovecharon de su cargo para tener un bienestar propio. ¿Usted cree que este tipo de abusos, de los cuales ya habíamos conocido hace bastante tiempo, estos problemas, hoy tenemos nuevos antecedentes, un testimonio, ¿verdad?, de personas que no habían hablado, pero es la principal razón de la falta de recursos que lleguen a destino para los cuales el Estado los pone a disposición en materia presupuestaria, porque se destinan año a año para la institución, si no me equivoco, 400.000 millones de pesos? ¿Este tipo de abusos son los que explican el mal resultado, que las cosas no funcionen como se debe? Yo creo que hay dos cosas distintas. El presupuesto de Gendarmería es uno, la plata que viene de IPRECA es otra, pero efectivamente lo que nosotros hemos dicho es que aquí una preocupación por lo particular y no por administrar correctamente los recursos, los pocos recursos, porque se ve que como que es mucha plata, pero cuando tenemos una población penal atendida de cerca de 100.000 personas, más 15.000 o 17.000 funcionarios, esa plata se va diluyendo. Aparte que hay que entender que Gendarmería trae una crisis que se arrastra por años, ¿ya? Y esa crisis se ve materializada en falta de infraestructura, en falta de medios, en cosas tan básicas para que la población penal esté más o menos atendida, para que el personal de Gendarmería también tenga calidad de vida, no solamente por un tema de sueldo, sino en su día a día, en las garitas de vigilancia, por ejemplo, en los comedores, en los dormitorios, donde créanme que también se materializa la precariedad, el hacinamiento. O sea, cuando se muestra hacinamiento a la población penal, a mí me gustaría también que se mostrara el hacinamiento que se vive en las llamadas cuadras de los funcionarios, en donde ya prácticamente no cabe uno más. Bueno, gendarmes y bueno, no tanto como los internos, pero ambos viven en definitiva las condiciones infrahumanas que veíamos ayer en el reportaje de Paulina y de Informe Especial, que lo hemos visto en otros momentos, en otras situaciones informativas, pero es llamativo lo que los mismos redes decían: piezas de 2x2, orinan en tarros, dicen que no tienen agua, que no tienen luz, que en los lugares donde están destinados a las comidas están insalubres, con plagas de ratones. Claro, ahí también hay que hacer una distinción, yo entiendo que la población penal muchas veces magnifica estos temas. Efectivamente es verdad. Pero eso lo pregunto, pero a ver,
¿Cuán cierto es? ¿Si es generalizado? ¿Si es en algunos puntos? A ver, hay que entender que en las cárceles, ¿cierto? Dada la falta de personal, muchas veces uno no puede estar en todos los sectores del recinto. Entonces, muchas veces se reemplazan algunos utensilios, como llave y otras cosas, y al minuto, a la media hora están destruidos, ¿ya? Eso también es una verdad, ¿ya? O sea, ¿pero qué nos falta? Nos falta segregación, nos falta capacidad de infraestructura para poder, digamos, generar instancias de mayor seguridad, de mayor control, de mayor vigilancia. Cuando tú tienes unidades penales que no han recibido inversión, que todavía se mantienen con un sistema de, digamos, de estructura antigua. Ya, por ejemplo, la penitenciaría mantiene cierto el panóptico, que es un sistema que se estableció en el penitenciarismo moderno por así decirlo, en el siglo XIX. Entonces, cuando coexiste ese sistema con otros sistemas, por ejemplo, con el concesionado, y ahí tú ves las diferencias. En el concesionado sí hay alguna calidad de vida, por así decirlo, pero en el sistema tradicional no. Entonces, yo creo que funcionando más el concesionado? No quiero decir que está funcionando más, porque tiene graves falencias, ¿ya? Porque yo creo que también fue un error traspasar la responsabilidad social del Estado, ¿cierto?, a los privados. Yo creo que ahí también hubo una equivocación. O sea, todavía en Chile no se asume que el tema carcelario es un problema social, ¿ya? Y que no solamente se tiene que resolver por la vía del privado. Nosotros siempre hemos dicho, acá en Chile no existe una política penitenciaria de Estado. Solamente cada gobierno de turno ha establecido algunas políticas o estrategias de seguridad pública, pero que siempre van enfocadas a Carabineros, investigación, el sistema de persecución penal. Lo vimos con la última agenda corta, en donde no hay ninguna mención importante al sistema penitenciario. O sea, se establecen mayores penas, se dan mayores atribuciones a Carabineros y no se entiende que toda esa sobrecarga de personas, porque estamos hablando de personas que van a ser tomadas detenidas, van a llegar a un sistema que ya está colapsado, que está enfermo y que no recibió la atención del gobierno y del Estado en su conjunto. Yo creo que ese es el problema. ¿Qué elementos influyen ahí en que no haya recibido la adecuada atención? Lo uno también con lo que mencionaba respecto a si quienes son escogidos para estos cargos y que están un par de meses simplemente, no están pensando en mejorar la situación, sino más bien en cuál va a ser la remuneración y finalmente la jubilación que van a obtener. Yo creo que son varios factores. Está ese principalmente y también el hecho de que Gendarmería mantiene una relación muy cercana con la política contingente. Yo creo que por ahí va el tema. O sea, cuando no tenemos autoridades que sobrepasen el gobierno y que dependan exclusivamente de quién está gobernando o de qué partido depende el Ministerio de Justicia, se provoca este problema. Cargos por cuoteo político. Exactamente, el cuoteo político es un mal endémico de Gendarmería, ha sucedido en todos los gobiernos, ¿ya? Y eso no permite que se avance. Por eso acá tiene que haber una política penitenciaria de Estado garantizada, inclusive en la Constitución de la República, y que no dependa de estas estrategias o de estas políticas que muchas veces responden a un objetivo de gobierno. Muchas veces nosotros discutimos con algunas autoridades porque cuando se habla de seguridad pública generalmente se tiende a generar acciones para tranquilizar a la población con mayor carabineros, con mayores comisarías, pero se olvida que hay gente que está recluida, gente que en algún minuto va a salir, porque acá, aunque sea, haya presidios con altos años, ¿cierto?, igual van a volver algún día a la calle. Claro, por eso es fundamental la rehabilitación. Claro, van a volver a la sociedad. Entonces, cuando nos olvidamos de eso, cuando nos olvidamos que al año agresan más o menos 20.000 personas y de esas 20.000 reincide el 60%, yo creo que estamos cometiendo un error como país porque, claro, los carabineros en la calle sirven, los policías sirven, tener que los carabineros tengan buenos autos también sirve, pero también sirve invertir en reinserción, en rehabilitación, en cambiar un poco la percepción del delincuente para ser una persona útil. Hay cifras distintas. Usted dice 60% de reincidencia de los que egresan, ¿no? De los 20.000 que salen. Hay otras cifras que hablan del 50%. Es ahí más o menos el parámetro. Claro. De todas maneras, llama la atención que a pesar de lo mal que se ven las cosas en términos de las características de nuestros recintos penales, de cómo se da, uno podría pensar que no se pudiera reinsertar nadie. Cuando se habla de las condiciones en las que viven, de que esto es casi una escuela de la delincuencia, igual se cumple al menos la mitad del objetivo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, primero que todo... ¿Cuáles son las cosas que se hacen bien para poder multiplicarlas, no? Claro, primero que todo hay que distinguir que hay distintos tipos de reincidencia. Está la reincidencia comprobada, la reincidencia no comprobada. Por lo tanto, la comprobada es aquella que
que se ve cuando la persona pasa por el sistema, es decir, por una comisaría, después por un tribunal, y ahí vamos sacando digamos, la O estadística. sea, ese porcentaje de estadística es mentiroso porque hay mucho que no queda constatado, dices tú. Exactamente. O sea, el sistema funciona pésimo. Exacto. Y ahora hay cosas que se hacen bien, ¿ya? Hay mucho esfuerzo de parte del personal de Gendarmería en general, de los oficiales, de los suboficiales, los gendarmes, los profesionales, pero muchas veces son esfuerzos aislados que no influyen en el gran porcentaje de la población penal. O cuando hay algunos programas de intervención psicosocial, generalmente es muy poco el recurso. Por ejemplo, en algunas unidades penales están funcionando algunos programas focalizados, pero no llegan al 100% de la población penal de esa unidad, ¿ya? Entonces, estamos llegando a muy pocas personas. ¿Por qué cuesta tanto avanzar en cosas que parecen de toda lógica? Llama la atención que a pesar de todo lo que sucede, todo lo que se informa, de las estafas que se hacen vía telefónica, hay gente que sigue cometiendo delitos dentro de las cárceles. ¿Por qué siguen teniendo acceso a cosas, a teléfonos, Claro, y si a tienen drogas? una responsabilidad también ahí los propios gendarmes o quienes trabajan dentro de los centros penitenciarios. Bueno, efectivamente, yo creo que en todo orden de cosas hay personas buenas, personas malas, personas que hacen las cosas bien, personas que hacen las cosas mal. Acá aquí en Gendarmería no hay santos, ¿ya? Pero sí hay mucha gente, la mayor parte, que sí hace su pega, la hace bien. Pero siempre el sistema va a ser vulnerable, ¿ya? ¿Cuán vulnerable está el sistema? Es vulnerable cuando... ¿Los gendarmes hoy día están demasiado proclives a ser vulnerados por el sistema? No, yo no creo que sea así, ¿eh? Yo creo que el sistema en sí es vulnerable por las connotaciones que tiene, por la poca modernidad que tenemos como institución. Yo te lo pregunto porque uno escucha los testimonios de algunos gendarmes, compañeros tuyos, digamos, que dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros a veces incluso nos desquitamos porque tenemos cero asistencia psicológica, estamos sometidos a una presión tremenda y claro, a veces se nos pasa la mano, son sancionados y todo. O hay algunos que caen, ¿verdad?, en la misma red del interior de la cárcel, haciéndose cómplices de llevar elementos que no están permitidos, ¿verdad? Bueno, yo creo que por eso hay que hacer un análisis más profundo respecto a lo que sucede con esa temática. Como lo dije, en todo orden de cosas, en todo trabajo hay gente buena, gente mala, gente que cumple, gente que no cumple. Acá Gendarmería no puede ser la excepción. Ahora, yo creo que nada justifica el traspasar la línea de lo correcto, y para eso la institución tiene que tomar las medidas que correspondan. Pero yo estoy seguro que gran parte del personal sí hace la pega bien, ¿ya? Si uno compara sistemas carcelarios en el contexto latinoamericano, uno va a ver que efectivamente Gendarmería está en un muy buen estándar, pero reitero, falta mucho que hacer, faltan muchos medios. Nosotros podríamos estar inhibiendo, por ejemplo, la señal celular, pero no podemos hacerlo. Uno, porque la red va aumentando, ¿cierto? Primero empezamos con la 2G, después con la 3G, la 4G. ¿O por qué? Porque los recintos están insertos en la comunidad. Entonces, cuando tenemos unidades penales que están prácticamente en el centro de la ciudad, no podemos inhibir señal. ¿Por qué? Porque le afectamos a los vecinos, ¿ya? También... ¿Y qué pasa con la revisión? Uno pensaría también que ahí no tienen cómo acceder a ese tipo de elementos. Por eso que pregunto si es que también tiene que ver ahí con la acción de los mismos funcionarios que trabajan en el interior de los recintos penitenciarios en ayudarlos para conseguir ese tipo de elementos. Bueno, se han establecido algunos sistemas de control al personal, pero ese sistema no se puede extrapolar a las personas que vienen de fuera. Por ejemplo, en este caso, a las visitas, ¿ya? Entonces, ahí nos faltan elementos tecnológicos que nos permitan no efectuar revisiones invasivas que afecten la dignidad de las personas. Yo creo que por ahí va el tema, cuando Gendarmería dé un salto cualitativo en modernidad, en avance tecnológico, yo creo que vamos a poder cumplir mejor la pega y ir reduciendo el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles. Al final, bueno, todo se traduce también ahí en recursos. Exactamente. Para cerrar un punto que conversamos al inicio sobre estas declaraciones que entregó Miriam Olate, que es en el fondo con su caso con el que se destapa todo esto de los jubilazos, como se le ha mencionado. Ella dice que le da vergüenza recibir una pensión tan alta comparada con el resto de los chilenos, pero que ella no es responsable de que al resto de los chilenos se le pague la jubilación que recibe y que ella está dispuesta a acatar lo que diga la ley. ¿Qué opinión le merece la explicación que ella da y qué es lo que falta a lo mejor para corregir la situación que está viviendo ella y otras personas más que están recibiendo estas jubilaciones millonarias? Bueno, hay que tener claro que ya la Contraloría hace bastantes años había hecho algunas observaciones respecto a los procesos en los cuales personas que no estaban en trato directo con la población penal o en unidad penal trabajando, porque la ley 19.195 que regula las pensiones de Gendarmería señala claramente en su artículo primero que estarán adscritos al sistema de previsión de carabineros
el personal de la planta 1 y planta 2, es decir, oficiales, suboficiales y gendarmes, y, digamos, extraordinariamente el personal civil de la institución, pero con la condicionante que tiene que trabajar en una unidad penal. En una unidad penal, o sea, tiene que estar en una cárcel. Tiene que estar. Entonces, Gendarmería, hace unos años atrás, ocupaba digamos, el mecanismo de suplencia para, digamos, pasar a esta gente a DIPRECA, ¿ya? Y por ahí se provocan estos trastornos. Ahora, la explicación que da ella es bastante singular, por así decirlo. Creo que es muy fácil decir siento vergüenza de lo que estoy ganando, pero no hacer algo por cambiar esa realidad si yo sé lo que voy a ganar. O sea, cualquier funcionario que entra a Gendarmería y que es de DIPRECA sabe que la pensión se calcula con la última renta. Pero ahí depende de ella cambiar esa realidad, ¿o es ella la responsable o finalmente el sistema está diseñado así y ocurren este tipo de vulnerabilidad? Yo creo que el sistema está mal diseñado, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay que reformular la ley, hay que hacer unos cortapisas para que no se produzcan estos abusos, pero claro, yo creo que también ahí va un poquito la ética, o sea, yo puedo ver algún orificio por ahí por la ley, pero eso no significa que yo lo voy a aprovechar. También tiene que haber un poco, primar la ética, la moral, ¿cierto?, de cada persona. Yo creo que eso diferencia un poco las cosas. Yo creo que aquí la gente se aprovechó un poco del tema, sabían lo que venía, sabían que utilizando estos mecanismos mejoraban sus pensiones, pero también falló la institucionalidad. Yo estuve revisando la ley de asignaciones críticas y señala específicamente que es la DIPRES también la que tiene que fiscalizar un poco cómo se asignan estos recursos. Si bien es cierto, las asignaciones son discrecionales, es decir, el director nacional las puede repartir como él estime conveniente, pero la DIPRES y otros organismos también tenían la obligación de fiscalizar y no hicieron nada, como siempre en Chile. Bien, Joe, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Buenas tardes. Bien, son las 6 de la tarde ya con 28 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más Noticias 24.